Todos hemos visto al menos una vez un cielo estrellado. Algunos incluso hemos tenido la suerte de recorrer un camino iluminado tan solo por el reflejo de la Vía Láctea. Pero si hay infinitas estrellas en el universo, ¿por qué el cielo no es mucho más luminoso? Esta pregunta se la hizo en el siglo XVIII el astrónomo suizo Chereau, y más adelante descubrió la misma contradicción Wilhelm Olbers. Ambos llegaron a una conclusión que se llamaría la paradoja de Olbers, y cuyo razonamiento es el siguiente. Vamos a tener en cuenta una esfera alrededor de la Tierra que tenga un radio de cierto valor. Las estrellas contenidas a esa distancia tendrán un brillo que disminuirá en razón del cuadrado de la distancia. Es decir, si tenemos ahora en cuenta otra esfera situada a una distancia 2 veces la anterior, entonces el brillo de estas estrellas será 4 veces menor que las de la primera esfera. Pero tenemos que considerar que el número de estrellas aumenta a medida que crece el radio de esa esfera y crece justo en la misma proporción en la que decrece el brillo. Así, si consideramos otra esfera con un radio 3 veces mayor, la disminución del brillo de las estrellas se verá compensada con el creciente número de soles, y como resultado el cielo que vemos debería estar totalmente iluminado. Chereau y Olbers no supieron dar la explicación a la paradoja. Hasta principios del siglo XX no se halló la respuesta. Fue Edwin Hubble el que reveló que las galaxias se alejaban obedeciendo a la expansión del universo, es decir, el estiramiento del espacio-tiempo hace que la relación entre el brillo y la inversa del cuadrado de la distancia tenga un valor inferior, decreciendo la luminosidad de las estrellas a medida que se alejan de nosotros. Este descubrimiento y el del Big Bang, que admite un número finito de estrellas, daban la respuesta definitiva a esta contradicción tras 2 siglos de espera. A primeras horas de la noche será posible observar, mirando hacia el cielo norte, el triángulo de verano del hemisferio boreal. Está formado por las estrellas alfa de las constelaciones Áquila, Cygnus y Lira. En los vértices de este triángulo se sitúan las estrellas Altair, Deneb y Vega, y en su interior podremos observar una de las estrellas dobles más bellas del cielo. Albireo, que está situada en la cabeza del Cisne, es un sistema formado por una estrella gigante amarilla y por una enana azul. Ambas presentan un espectacular realce cromático al observarse con pequeños telescopios. Este mes puede ser una buena ocasión para observar objetos como la nebulosa del Velo, restos de una antigua supernova en la constelación del Cisne. Lo que vemos es el resultado de una interacción producida entre los gases del medio interestelar y la onda de choque originada en la explosión de la estrella hace más de 10.000 años. Cerca de la estrella de Nef podremos observar una gran nebulosa dividida en 2 partes. La mayor se denomina Nebulosa Norteamérica, con evidente parecido al continente norteamericano, y separada por un río de polvo cósmico oscuro, se encuentra la nebulosa del Pelícano. Este conjunto ocupa una extensión del cielo equivalente a la luna llena. Tendremos pocos días en el hemisferio sur para observar entre las estrellas Beta y Gamma de la Lira a la nebulosa del Anillo, definición dada por el astrónomo William Herschel tras observar un anillo de estrellas a través de su telescopio. En realidad se trata de una nebulosa planetaria con forma de burbuja alargada, de la que vemos solo la zona más densa de gases, iluminados por la luz de la enana blanca que hay en su centro. En septiembre,
El paisaje celeste es sobrevolado por aves cósmicas. Cisne, águila, pavo, grulla, tucán y el ave fénix surcan el cielo estrellado anunciando la llegada de la primavera. Mirando hacia el cielo sur, se levanta por el este la constelación de Eridanus, el sinuoso río donde, según la mitología griega, yace el hijo del dios Helios, Faetón, que fue alcanzado por un rayo enviado por Zeus. En su desembocadura se encuentra la estrella Alfa, Achernar, una estrella de clase espectral B, es decir, su emisión de luz tiene un color blanco azulado y está muy achatada por los polos debido a su enorme velocidad de revolución, unos 250 kilómetros por segundo. Por encima de Achernar y muy alta en el cielo, la constelación Fénix es muy pobre en objetos de cielo profundo. Tan solo destaca la galaxia NGC 625, una espiral barrada cuya magnitud obliga a utilizar telescopios con objetivos de gran diámetro para poder ser observada. Muy cerca se localiza la constelación de Tucana, el Tucán. En sus dominios se encuentra la pequeña nube de Magallanes, una galaxia enana irregular situada a unos 200.000 años luz de distancia. Posiblemente se trataba de una galaxia espiral barrada antes de ser deformada por la interacción gravitatoria con la Vía Láctea. Muy cerca se visualiza el segundo cúmulo globular de estrellas más brillante del cielo, 47 Tucanae. Se sitúa a unos 14.000 años luz de distancia de nuestro Sol y puede verse a simple vista como una estrella borrosa junto a la pequeña nube de Magallanes. Este cúmulo estelar es un zoo de estrellas donde los astrónomos han encontrado púlsares, estrellas de neutrones, gigantes azules, incontables fuentes de rayos X y un agujero negro en su centro. La estrella alfa de esta constelación es una binaria astrométrica, es decir, un sistema doble en la que una de sus componentes, la más pequeña, muestra su presencia solo a través de las pequeñas oscilaciones gravitatorias que provoca en la estrella principal que sí podemos observar desde la Tierra. El día 18, la luna estará acompañada por el gigante Júpiter, visible muy alto en el cielo. Las Pléyades del norte estarán situadas bajo una luna decreciente, permitiendo la observación de este hermoso cuadro celeste. El 23, Marte acompañará de cerca a la Luna durante toda la noche. Tras la puesta de sol del día 28, una fina luna creciente lucirá junto a Spica, la Alfa de Virgo. Más abajo se situarán Saturno, el Señor de los Anillos, y Venus, el lucero vespertino. La luna nos reflejará toda la luz del sol que reciba en su superficie el día 12. El 27 será luna nueva, la noche más oscura del mes. Este mes se producirán 2 lluvias de meteoros significativas. El día 1 será el pico máximo de las Alfa Aurígidas y el día 10 será el máximo de las Épsilon Perseidas, con unos 5 meteoros por hora. El 23 de septiembre se produce el equinoccio de primavera en el hemisferio sur, es decir, el día tendrá las mismas horas que la noche. La combinación de los movimientos de rotación y traslación de la Tierra provocan que la altura del Sol varíe a lo largo del año y con ello se produzcan periódicamente las distintas estaciones.
Observaremos que a medida que transcurren los meses, nuestra estrella se sitúa a distintas alturas, siendo la máxima en el solsticio de verano, y tras pasar por el equinoccio de otoño, obtener la mínima distancia sobre el horizonte en el solsticio del invierno austral. A lo largo de un año se dibuja en el cielo una figura que se denomina analema solar. Se presenta a mediados de mes, una de esas ocasiones en las que se altera la inmutabilidad del cielo nocturno, la esperada visita del cometa Elenin. C 2010X1. Ha creado mucha expectación debido a que en el mes de octubre se cruza con la órbita de la Tierra. Sin embargo, el cometa pasará a una distancia de unos 35 millones de kilómetros, es decir, la Tierra aún tardará unos 14 días en transitar por esa misma zona. Del 15 al 18 de septiembre alcanzará su máximo brillo con la tercera magnitud visual. Para su localización nos dirigimos hacia el oeste y tomaremos como referencia a Saturno, sobre el horizonte y tras la puesta de sol. Desde ahí llevaremos nuestra mirada hacia la estrella por rima de la constelación de Virgo. Junto a ella podremos observar al cometa como un punto borroso que resultaría visible a simple vista, sin la cercana presencia del Sol. Quizás sea posible que su estela deje restos que impacten con la atmósfera terrestre en la primera semana de noviembre. Contempla la quietud del cielo sobre tu cabeza y percibirás el movimiento de la tierra bajo tus pies.